Bien, hermanos, vamos a tener la segunda parte entonces de la presentación, etapas de la Reforma Pro Salud. Estaba recordando un pensamiento que está en el espíritu de profecía que menciona que a medida que nos acercamos al tiempo del fin, debemos de mejorar el concepto que tenemos de la Reforma Pro Salud. Hace unos momentos en la presentación anterior estábamos hablando de que es muy diferente hablar de la Reforma Pro Salud y la Reforma Alimenticia. Ese concepto de la Reforma Pro Salud la debemos de mejorar, porque generalmente cuando hablamos de temas de salud, generalmente nos enfocamos exclusivamente en el asunto de la alimentación. Pero para poder tener salud, hermanos, no solamente debemos de hacer cambios en cuanto a nuestro estilo o nuestro régimen alimenticio, valga la redundancia, sino tenemos que hacer cambios en todo lo que conlleva el estilo de vida. Mencionábamos en una temática que tuvimos hace un tiempo en una congregación, porque la gran mayoría responde que solamente es la alimentación, pero les preguntaba, si no hacemos ejercicio no nos enfermamos, si no descansamos las horas adecuadas no nos enfermamos. Así es de que todo eso es parte de la Reforma Pro Salud. Y hay una parte también que, antes de poder continuar en la segunda sección, nos define bien el asunto de la Reforma Pro Salud y la Reforma Alimenticia. Si yo les preguntase a ustedes, ¿cuál es el equivalente al maná del pueblo de Israel en nuestro tiempo? ¿Qué contestarían ustedes? ¿Qué es el maná? Porque hay una representación del maná para nuestro tiempo y un maná que recibió el pueblo de Israel. ¿Cuál es el maná para nuestro tiempo? La Reforma Pro Salud. ¿Están de acuerdo con esa respuesta? ¿Quiere decir que el maná es descanso? ¿El maná es ejercicio? Si ustedes van al libro Consejos sobre el régimen alimenticio, hay un párrafo donde explica qué cosa es el maná. Y el maná no es la Reforma Pro Salud, el maná son los alimentos saludables. Por eso me gustaría que hiciéramos bien la distinción de qué cosa es la Reforma Pro Salud, porque el maná que se encuentra en el arca, hermanos, allí en el santuario, no es ejercicio físico. Ojalá fuese todo el estilo de vida del pueblo, pero el espíritu de profecía de manera puntual dice el maná es el equivalente a alimentos saludables, específicamente alimentos saludables. Así de que hay una distinción, hermanos, y aquí yo solamente voy a dar un pequeñito repaso solamente de lo que ya vimos anteriormente. Reforma Pro Salud es todo hábito que puede tener una persona, pero cuando estamos hablando de reforma alimenticia, que hay mucho, y por eso es que vamos a ver la cronología, el seguimiento de la cronología, cómo fue avanzando la reforma alimenticia en el pueblo de Dios, porque ese es el mensaje para nosotros. Así es de que Reforma Pro Salud tiene implicaciones más amplias y la reforma alimenticia está dentro de la reforma en pro de la salud. Por eso esa palabra pro significa en beneficio de la salud física, mental y espiritual. Y entonces no solamente la alimentación juega un papel importante para tener salud física. Por eso yo les mencionaba anteriormente, el ejercicio, el descanso, las actitudes, como vimos en la presentación del doctor, todo eso está implícito en el desarrollo de las facultades físicas, mentales y espirituales. Y este texto que vimos ya con anterioridad también representa lo que en el tiempo pasado se entendió como reforma en pro de la salud. Instrucciones que se recibieron en cuanto a una cantidad de aspectos, dice, importantes en la vida, y entonces ahí da algunos ejemplos sobre qué aspectos incluyen el estilo de vida. Bueno, ya vimos el asunto entonces de la etapa número 1, el inicio de la Reforma Pro Salud.
creo que es muy importante, hermanos, que como iglesia conozcamos la historia de este mensaje, ya que en este último tiempo juega un papel bastante importante, ya que es el brazo derecho del último mensaje de misericordia que se va a dar al mundo. Así de que el inicio de este mensaje fue en el año de 1848, 1854 y la visión ampliada que se dio en el año de 1863. Mencionábamos también anteriormente de que hagamos, o es bueno el hacer un autoanálisis, un autoexamen de nuestras vidas, en qué etapa de la reforma alimenticia o la reforma pro salud, porque aquí estamos en la reforma pro salud, los inicios, en qué etapa nos encontramos nosotros. Probablemente estemos haciendo uso de tés o de café y ya es tiempo, hermanos. Si sacamos la fecha del año 1848, o más bien 2021 menos 1848, ¿cuántos años han pasado, han transcurrido desde que nosotros tenemos el mensaje de la reforma pro salud? ¿Algún matemático? 2021 menos 1848. Más de 170 y tantos años, o alguien lo va a sacar para poder tenerlo con exactitud desde cuándo nosotros tenemos el mensaje. Ahora, ¿cuánto? 173 años, hermanos. Ahora, parémonos frente a esto y analicemos. Probablemente hay muchos nuevos aquí que están conociendo recién el mensaje de la reforma pro salud, pero ¿qué tal con los que ya tenemos tiempo conociéndolo con el aspecto o con el asunto del café? ¿Cómo estamos con el asunto del café? ¿Cómo estamos en relación a los tés? ¿Sabemos cuál es la diferencia entre un té y una infusión? Tés, de los cuales está hablando el espíritu de profecía, son aquellos que pertenecen a la familia de la Camellia sinensis. Es decir, por eso puse la foto allí, porque los tés son aquellos, para poder identificarlos de una manera fácil, son todos aquellos que tienen coloraciones. Por ejemplo, el té blanco, el té negro, el té verde, que no los deberíamos de consumir porque tienen concentraciones de cafeína. Todas las infusiones, o más bien todos los tés pueden ser infusiones, pero no todas las infusiones son tés. O es más, las infusiones no pueden llegar a ser tés, porque para que sea un té tiene que pertenecer a la familia de la Camellia sinensis. Así es de que evaluamos nuestras vidas, cómo estamos ahí con ese aspecto. Seguimos tomando café, seguimos con el consumo de tés, o sería aún más importante revisar ahí el aspecto de vida en relación al uso de tabaco. Primeros entonces puntos que se dieron fue en relación al tabaco. Hablado también en el año de 1848 el aspecto de la alimentación, se dieron los primeros aspectos, y la vestimenta. En cuanto a la vestimenta, dice el espíritu de profecía que hoy ya no solamente es un asunto de distinción del pueblo. Hace unos momentos estábamos escuchando algunos testimonios en relación a la vestimenta, pero ahora, dice el espíritu de profecía, el asunto de la vestimenta ya no solamente, es decir, pero no solamente eso, es una distinción entre el pueblo de Dios y el mundo, sino ahora el asunto de la vestimenta ya es un asunto que tiene que ver con la salud física también, y está escrito así en el espíritu de profecía. Se habló de la limpieza, se habló del régimen alimenticio, y entramos aquí a la etapa intermedia, donde se dieron aspectos de la alimentación, y vamos a ubicarnos aquí entonces al asunto de la cronología. 1848 fue el inicio. 1863 nosotros lo tenemos como oficial, pero en realidad pues ya miramos cuándo inició. 1899, a partir de 1899 el espíritu de profecía o el mensaje comenzó a decir en estas palabras: muy pronto llegará el día, ¿verdad? Se acerca el día, o muy pronto, de aquí a un tiempo corto, iban a ocurrir grandes cambios. Eso fue a partir de 1899, y la última fecha que nosotros tenemos dentro del ámbito de la salud es la fecha de 1909. Ahí terminamos, parece, el cómputo en relación a la luz que se les dio al pueblo de Dios en el área de la salud. Así que
Miramos anteriormente estas fechas de 1864 con el consumo de mantequillas, de leche, de cremas, pero a 1899 el mensaje cambió y se había quitado ya entonces el uso de las mantequillas. 1899, no pasará mucho tiempo, llegará el tiempo cuando estos productos de origen animal ya no iban a ser consumidos en el pueblo de Dios. Nos quedamos aquí en la época de 1901 y este pensamiento, bueno, lo leímos anteriormente, pero a partir de aquí retomamos entonces. En todas partes del mundo se hará provisión para reemplazar la leche y los huevos. Es decir, hermanos, que mientras no viene el reemplazo, Dios no exige que quitemos esos productos, pero ya la advertencia estaba. El Señor dice, nos hará saber cuando llegue el tiempo de abandonar estos artículos. 1901, llegará el tiempo cuando no será seguro usar leche. Pero si las vacas son sanas y la leche se hierve bien, entonces hablábamos del asunto de la pasteurización, que fue en el año de 1882, pero en el año 1864 se descubrió por Luis Pasteur, pero en el 82 fue la primera pasteurización. Por eso en 1901 el mensaje, y fíjese que la ciencia, hay una ciencia verdadera y la cual se está aplicando ahora a esa época de 1901, se podía consumir la leche, pero ahora con la característica de hervir bien esa leche. 1901. Fíjense esta cita muy interesante. El asunto de la alimentación, ¿qué dice ahí el párrafo? Aún no, ¿verdad? No ha alcanzado aún la perfección. 1901. Hay todavía mucho que aprender en esta línea. ¿Por qué? Porque era como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día esclarezca. El Señor quiere, dice, que las mentes de sus hijos en todo el mundo se hallen en tal condición que puedan recibir las impresiones que Él les da con respecto a ¿qué? Combinación de alimentos, algo que ha traído mucha inquietud al pueblo de Dios en relación a la combinación de los alimentos. Sin embargo, aquí se estaba dando una luz, ¿verdad? En el año 1901 necesitábamos claridad de mente, es decir, la combinación todavía no se nos podía presentar porque la mente cómo estaba, o más bien cómo quería el Señor que estuviera la mente para que pudiésemos recibir el asunto de la combinación de los alimentos. Y aunque hoy por hoy hay mucho que decir, y a veces pareciera ser que no tenemos la seguridad de qué combinar o qué combina con ciertas cosas, sí tenemos las bases, hermanos, en el espíritu de profecía para poder hacer las combinaciones. Sí hay bases en el espíritu de profecía. Bueno, entonces pasamos a esta otra fecha que es 1901. Dice, no hay seguridad en el consumo de carne de animales muertos y dentro de poco tiempo la leche de las vacas también será excluida del régimen del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Entonces, nuevamente nos analizamos cómo estamos con el consumo de la leche, porque dentro de muy poco, año 1901, ya venía la advertencia para el pueblo de Dios, exclusivamente para este pueblo que guarda los mandamientos de Dios, de que la leche, dice, iba a ser excluida de la alimentación. Y dentro de un corto tiempo no será seguro usar, ¿cuánto? ¿Ninguno? Ninguna cosa que proceda de la creación animal. Y los que acepten sin reserva lo que Dios dice y obedezcan sus mandamientos de todo corazón, recibirán una bendición especial. Fíjense, aquí ya se estaba advirtiendo, va a venir dentro de muy poco tiempo cero, ninguno, nada de productos de origen animal. 1902, 1903 y 1904. En el año 1902 se menciona esta cita. Micardo verde, bien cocinado, sazonado con crema esterilizada, otra vez haciendo alusión a la pasteurización, y jugo de limón, dice, es muy apetitoso. Es decir,
que a partir del 1863 se venía hablando de que va a llegar el tiempo de que no consumamos los productos de origen animal, pero en 1902 todavía se le podía añadir la cremita a los alimentos. 1902 se comenzó a hablar acerca del huevo. En algunos casos el uso de huevos es beneficioso. Y dice ahí el pensamiento, no ha llegado el tiempo en que debamos decir que se debe descartar completamente el consumo de leche y el consumo de huevos. Es muy importante, hermanos, comprender la cronología del asunto alimenticio, porque de pronto yo abro, como les dije anteriormente, el libro Consejos sobre el régimen alimenticio en la página 424 y digo, bueno, pues no ha llegado el tiempo, ¿verdad? Todavía puedo seguir consumiendo leche y todavía puedo seguir consumiendo huevos. Pero ¿en qué año fue escrito eso? ¿Y qué se dijo después de 1902? Bueno, aquí todavía había oportunidad de consumir leche y de consumir huevos. ¿Por qué no se había quitado en 1902 el consumo de huevos y el consumo de leches? Allí mismo está en el pensamiento. Porque hay familias pobres cuya alimentación consiste mayormente en pan y leche. Tienen poquita fruta y no pueden comprar los alimentos a base de oleaginosas. ¿Podrían mencionarme ustedes algún tipo de oleaginosas? ¿Los qué? Bueno, esa sería una leguminosa. Y yo sé que a veces nos confundimos leguminosas y oleaginosas. ¿Me pueden mencionar una oleaginosa? ¿Ah? Las semillas, sí, las almendras, las nueces. Es decir, la gente pobre en 1902 dice apenas puede consumir leche y pan. No pueden consumir mucha fruta o conseguir mucha fruta y tampoco pueden conseguir muchas oleaginosas. Así de que quitar esas proteínas o no tener esa proteína y también quitar la proteína del huevo, hermanos, el Señor cuida mucho esos detalles. Por eso decía, mientras no venga el reemplazo, entonces hay permiso para poder consumir esos productos. 1902, por amor a los pobres. Y en este asunto, hermanos, de la alimentación, los pobres, los que quizás no tengamos muchos recursos, son muy cuidados por Dios en el aspecto de la alimentación, en todos los aspectos, pero también en el aspecto de la alimentación. 1902, fíjense lo que dice: expliquémosle que llegará pronto el tiempo en que será peligroso usar huevo. Es decir, allí en la misma fecha, hermanos, 1902 se decía, se puede consumir leche, se puede consumir huevo, pero por favor empiecen a explicar que dentro de muy poco tiempo ya va a ser muy peligroso usar huevos, usar leche, usar crema, usar mantequilla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las enfermedades, dice, aumentan proporcionalmente a la maldad que reina entre los hombres. Un año después tenemos 2 buenas vacas lecheras, recuerden. No solamente era el hecho de comprar las leches, sino ahora tener las leches en casa, alimentar esas vacas, las vacas tenerlas allí y alimentar esas vacas, y ahora de esa leche preparar la crema. Y esa era la crema que utilizaban en el año de 1903, dice, usamos crema y todos están satisfechos con esto. 1904, un año después, usamos maíz seco cocinado con leche o con un poco de crema, y es otro plato que uso a veces. Las palabras cambian. 1905, si escasean las frutas y las oleaginosas, ¿qué dice el pensamiento? No debe sentirse obligado a eliminar la leche y los huevos. Pregunto, ¿en la actualidad es difícil conseguir frutas y oleaginosas? ¿No? 1905 era difícil porque no todos podían conseguirlo. Y si no se puede conseguir, entonces dice el Espíritu de Profecía, en esa época no deben sentirse obligados a eliminar la leche y los huevos. 1905, verdad es que las personas algo corpulentas y las agitadas por pasiones fuertes deben evitar el uso de alimentos estimulantes, especialmente en las familias cuyos hijos son dados a hábitos sensuales. Deben proscribirse. ¿Qué tipo de alimentos quedaban proscritos?
Los huevos. Anteriormente vimos, ¿verdad? Es beneficioso en algunos casos utilizar huevo. Y es más, si usted lee el Espíritu de Profecía, hay muchas propiedades buenas que tiene el huevo. Incluso en la actualidad, el huevo es considerado un buen alimento de alto valor biológico porque contiene todos sus aminoácidos esenciales. Pero en esta fecha, ya en esa fecha, fíjese qué interesante, hermanos, ya en esa fecha estaba proscrito el huevo para las personas que tenían esas tendencias de pasiones, dice aquí, 1905 dice los que tenían pasiones fuertes o tenían una constitución corpulenta. Ahora 1905 dice, por lo contrario, no deben suprimir completamente la leche ni los huevos las personas cuyos órganos productores de sangre son débiles. Por eso es que usted va a encontrar en el Espíritu de Profecía, en una ocasión cuando se le da a una persona que está débil, se le recomienda consumir huevos y jugo de uva. ¿Han leído ese pensamiento? ¿Sí? Bueno. Y entonces si yo voy y yo leo, porque en la actualidad alguien últimamente por ahí estaba predicando y diciendo, bueno, podemos consumir el huevo y el jugo de uva porque aquí está la cita, pero necesitamos mirar en qué tiempo o en qué época fue dicho ese pensamiento, ¿verdad? Y cómo ha avanzado entonces la reforma pro salud. 1905, deben tener mucho cuidado, sin embargo, de obtener la leche de vacas que sean sanas, los huevos de aves igualmente sanas, esto es, bien alimentadas y bien cuidadas. Los huevos deben cocerse porque en aquella época también se consumían los huevos crudos. Y ahora nosotros sabemos que ya pueden transmitir enfermedades. Así que en esa época se dijo, pueden consumir huevos, pero la característica tiene que ser cocida. La reforma alimenticia debe ser progresiva y a medida que van aumentando las enfermedades en los animales, el uso de la leche y los huevos se vuelve también más peligroso. Entonces, conviene tratar de sustituirlos con comestibles saludables y baratos. 1905, en la misma fecha que se está diciendo que se permitían esos tipos de alimentos, hay que enseñar a la gente por doquiera a cocinar sin leche ni huevos. Fíjense qué interesante, hermanos. Se da permiso, pero ya empieza a explicar, va a llegar el tiempo. Y si usted puede enseñar a cocinar sin leche y sin huevos, pues será mucho mejor. Ahora, una pregunta, porque prácticamente ya hemos visto todo en relación a la leche, al huevo, la crema y la mantequilla. Los que son observadores, hay un alimento que no se ha mencionado. ¿Alguien se ha dado cuenta qué tipo de alimento nunca se dijo? Puede consumirlo ahora, pero va a llegar el tiempo cuando ya no lo pueda consumir. El queso. ¿Por qué Dios dijo que el queso no? ¿Cuáles son las razones por las cuales el queso no figura? Hay dos razones. Una razón es científica y la otra razón es lo que dice el Espíritu de Profecía. ¿Cuál razón quieren ustedes? ¿La ciencia o lo que dice el Espíritu de Profecía? No los escucho. ¿Quieren las dos? Bueno, yo saqué un material, hermanos, que le hemos titulado aquí El queso impropio como alimento. Es una recopilación de material que hemos hecho en base a lo que algunos estudios han mencionado o mencionan. Uno de ellos que elaboró el doctor Barner, yo no sé cuántos han escuchado, tituló su libro, porque se hizo un libro, Las trampas del queso. Yo no sé cuántos conocen ese material. ¿Alguien ha escuchado ese libro, Las trampas del queso, escrito por el doctor Barner? ¿No? Bueno, él hizo un estudio, hermanos, y muy amplio y muy interesante todo lo que se menciona en relación al consumo de queso y los daños que ocasiona en el organismo. Yo voy a dejar este material porque son 11 páginas más 2 páginas de referencia de todo el material. ¿Por qué no se debe de consumir el queso? Solamente voy a mencionarles algunos datos que se han estudiado.
Y después vamos a ver lo que el espíritu de profecía dice en relación al consumo de queso. Número uno, una razón que se me hace bastante importante de mencionar es el hecho del azúcar que contiene la leche, que es un disacárido, es una unidad de glucosa con galactosa para poder formar lo que le conocemos nosotros como lactosa, que es el azúcar que contiene la leche. Pero un dato muy importante, hermanos, que para poder digerir nosotros la lactosa, ese azúcar que contiene la leche, necesitamos de una enzima llamada lactasa. Muy parecido, ¿verdad? Lactosa, se necesita la lactasa para poder digerirla. Pero esa lactasa está solamente presente en los infantes. Y algo muy curioso, hermanos, es de que la leche materna también contiene este tipo de azúcar, que es la lactosa. Así de que Dios en su sabiduría hizo que el intestino delgado de los bebés pueda producir, o porque ahí se sintetiza y ahí se desarrolla esta enzima llamada lactasa. Pero en los mamíferos, con la edad, se produce un descenso fisiológico de la secreción de la lactasa. Y podemos ver, hermanos, la sabiduría de Dios, que ese bebé puede digerir la leche materna porque contiene esa enzima llamada lactasa. Pero a medida de que ese niño crece y es destetado, entonces se retira esa lactasa, esa enzima para poder digerir la lactosa. Así que mientras estábamos estudiando esto, hermanos, que el asunto del queso, por qué era impropio, podemos ver el amor de Dios nuevamente, porque Dios nunca quita nada de lo que nosotros necesitemos. Siempre que Dios quita algo es porque nosotros ya no lo necesitamos. Así que esos bebés que van creciendo y están siendo destetados ya no tienen esa enzima lactasa para poder digerir la lactosa. Por eso es de que un adulto es difícil que pueda digerir este tipo de azúcares, y a veces le llamamos intolerancia a la lactosa. ¿Ha escuchado eso? Son intolerantes a la lactosa, pero en realidad todos somos intolerantes, nada más que en algunas personas se puede ver el mayor daño que en otros, y también que en otros lugares, por ser productores de leche ya o de quesos, han desarrollado una mutación genética y por eso ellos se han adaptado. La ciencia le llama ha evolucionado, pero en realidad es algo antinatural, no es algo natural. Eso como algo muy importante, pero aparte podríamos mencionar algunas cosas, como es el hecho de que contiene una concentración de calorías. Según el doctor Barnard, dice una taza de leche contiene unas 149 calorías. Una taza de queso cheddar fundido se aproxima a las 1000 calorías. Así es de que solamente una porción o una taza, porque es más de una porción, nos proporcionarían esas calorías. Concentraciones de proteínas lácteas, especialmente la caseína, concentración de colesterol, grasa saturada, concentraciones de sal, y el queso, de acuerdo al estudio que hizo el doctor Barnard, es considerado por excelencia el producto más procesado que podamos consumir. Y entonces ahí narra, todos aquellos que quieran el material, narra por qué se le menciona que el queso es el alimento más procesado que pueda haber. Así que esos serían los datos interesantes en relación a esto. Aquí también hemos colocado un cuadro de diferentes tipos de quesos, cuántas calorías tiene, o cuánta proteína tiene cada diferentes tipos de quesos, cuántas grasas saturadas contiene, cuánto sodio tienen diferentes tipos de quesos, para que podamos ver por qué es que las personas. Y otra cosa que se me estaba pasando, que es importante también, la adicción que crea el queso, y es por la casomorfina que contiene el queso. Por eso es de que no podemos parar o dejar de consumir el queso. Yo no sé si les preguntase a los que ya son vegetarianos estrictos aquí, qué fue lo más duro dentro de los productos de origen animal, qué fue lo más difícil para poder dejar el queso. Así que todos aquellos hermanos que quieran el material, yo le pedí al hermano allá atrás que ponga el número, por favor, ahí. Yo puedo dejar la copia aquí con el pastor para los de acá, pero probablemente los que nos están viendo de lejos
y quieran este material, el queso impropio como alimento, hay una recopilación tanto del espíritu de profecía como de ciencia, y solamente voy a hacer llegar el material a través de correo electrónico, así de que todos aquellos que quieran mandarme un mensaje al número que van a poner ellos en la pantalla, pues yo les puedo hacer llegar ese material. Ahora, vamos a ver qué dice el espíritu de profecía en relación al consumo de queso. En el año de 1866, fíjese bien, estas fueron las fechas en las que se habló en relación al queso. 1866, 1868, 1875, 1889 y 1893. El queso nunca debe introducirse en el estómago. ¿Cuándo era permitido consumir queso? Nunca. El queso, dice, merece aún más objeciones, es absolutamente impropio como alimento. Esa es otra cita. Hace años, dice Consejo sobre el régimen alimenticio, página 391, hace años recibí un testimonio de reproche, y cuando está hablando de testimonio, ¿qué cosa es? Es un mensaje que se le dio de parte de Dios. Hace años, dice, recibí un testimonio de reproche para los gerentes de nuestros campamentos que llevaban a nuestros terrenos y vendían al pueblo queso y otras cosas que eran como perjudiciales. Otra cita, se decidió, esta cita creo que la ha cortado, pero usted puede buscar ahí la página. Se decidió que en cierto campamento no debía venderse queso a los que estaban en los terrenos. Pero al llegar a ese lugar, el doctor Kellogg halló para su sorpresa que se había comprado una gran cantidad de queso para venderlo en el almacén. Frente a esta situación, el doctor Kellogg preguntó cuál era el precio del queso y compró todo lo que tenían. Aquí yo acorté la historia. El caso es de que cuando vio el doctor Kellogg que habían llevado suficiente o más bien gran cantidad de queso para vender en ese campamento, dice que preguntó por qué tenían tanto queso allí y le dijeron, bueno, se ha invertido ya mucho dinero en la compra de este queso y pues no lo podían perder. Así que él, con su propio dinero, compró todo el queso, compró todo lo que tenían, y dice aquí que él había investigado el asunto estudiando la causa y el efecto y sabía que algunos alimentos que en general se consideraban sanos eran perjudiciales. Y está hablando en relación al queso, es decir, compró todo ese queso, prefirió tirar ese queso, pero no venderlo allí en el campamento. ¿Por qué? Porque había estudiado que esos alimentos eran perjudiciales. Consejo sobre el régimen alimenticio dice: nuestro menú es sencillo y sano. No tenemos en nuestra mesa nada de mantequilla. En el 64 usaban mantequilla, pero en estos años ya no se utilizaba mantequilla, nada de carne, nada de queso y nada de mixturas con grasa. 1870, 1875, cuando iniciamos el Congreso de Nora, Illinois, creí que era mi deber hacer algunas observaciones con respecto a la forma en que la gente comía. Relaté algunas cosas desafortunadas que les habían ocurrido a algunos en Marion y le dije que yo lo adjudicaba a los artículos alimenticios innecesarios preparados para las reuniones y también al hecho de comer esos artículos alimenticios innecesarios durante el Congreso. Algunos trajeron queso al campamento y lo comieron, aunque no hacía mucho tiempo que estaba hecho, era demasiado fuerte para el estómago. Esta cita yo la incluí porque espero no meternos en problemas, pero el Centro White, hermanos, hizo un estudio en relación a los quesos y a la conclusión que se llega es de que los quesos eran impropios, hablando exclusivamente de quesos que eran añejos, quesos fermentados o quesos que tenían ya mucho tiempo. Pero sin embargo, a través de esta cita nos podemos dar cuenta de que no necesariamente estaban hablando de quesos añejos o quesos fermentados, porque la cita dice que algunos que trajeron queso al campamento y lo comieron, no hacía mucho tiempo que estaba hecho. Era queso que, ¿cómo le llamamos a ese tipo de queso? Queso fresco le llamamos, ¿verdad? Queso fresco. Y sin embargo, ese queso, ¿cómo era para el estómago? Demasiado fuerte era para el estómago. Ahora, con respecto al queso,
se escribió: estoy ahora completamente segura de que no hemos comprado ni colocado en nuestra mesa queso durante muchos años. Y fíjense aquí lo que dice el pensamiento: nunca pensamos en hacer del queso un artículo del régimen y mucho menos un artículo para comprar. Por eso, esta es la razón, hermanos, por la cual usted nunca va a ver el queso diciendo o dando permiso para consumir ahora poquito, pero llegará el tiempo cuando el queso ya no lo podamos consumir, porque en ninguno de los escritos aparece este producto como a tiempo futuro. Es de un principio, no figuraba en el régimen alimenticio. Ya casi estamos terminando. Entonces, en 1909 dijimos que a partir de esa fecha se empezó a escribir: llegará el tiempo. No falta mucho tiempo. En el año de 1909 todavía se seguía consumiendo crema y leche. 1909 llegará el tiempo cuando tal vez tengamos que dejar algunos de los alimentos que usamos ahora, como la leche, la crema y los huevos. 1909, pero no necesitamos, y este texto abriría paso a la tercera etapa de la reforma en pro de la salud, o la reforma alimenticia, pero ya no la vamos a ver, sencillamente vamos a ir a una reflexión. 1909 dice: pero no necesitamos crearnos dificultades por restricciones prematuras y exageradas. Esperemos que las circunstancias lo exijan y que el Señor prepare el camino. ¿Qué quiere decir ese pensamiento, hermanos? ¿Que nunca iban a venir las restricciones? ¿Eso es lo que quiere decir el pensamiento? No, iban a venir las restricciones. Hacer ese tipo de restricciones alimenticias en el año 1909 era un extremismo, pero en el 2021, restricciones prematuras y exageradas. Esperemos, dice, que las circunstancias lo exijan. Es decir, que íbamos a estar en una circunstancia, hermanos, cuando las restricciones alimenticias iban a venir, pero el Señor iba a preparar el camino. Es decir, hermanos, Dios mismo iba a prepararnos para esa etapa de restricciones. No vamos a ver la etapa número 3 ni la 4, pero aquí vamos a ir cerrando y haciendo una reflexión en cuanto a la reforma en pro de la salud, pero específicamente en cuanto al régimen alimenticio. Fíjense aquí, reforma pro salud. Fíjense en el párrafo 42 del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, dice lo siguiente: se nos ha dado la obra de hacer avanzar la reforma en pro de la salud. Aquí ya mencionamos, reforma pro salud tiene que ver con el estilo de vida de la persona, no solamente el asunto de la alimentación. Se nos ha dado la obra de hacer avanzar la reforma pro salud. El Señor desea que sus hijos estén de acuerdo el uno con el otro. Eso me llamó mucho la atención, porque parece que hoy por hoy los reformadores como que no nos ponemos de acuerdo, médicos, el área de salud, obra médica misionera, como que no nos ponemos de acuerdo con el asunto de salud. Uno enseña una cosa, otro enseña otra cosa, uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y dice el espíritu de profecía: se nos ha dado la obra de hacer avanzar la reforma pro salud, y el Señor desea que sus hijos estén de acuerdo el uno con el otro. Como usted debe saber, no abandonaremos la posición en la cual durante los últimos 35 años, esto yo le puse un asterisco porque eso fue escrito en el año de 1902, quiere decir que 35 años atrás nos ubicaría a la fecha de 1872 o 1867. Dice: el Señor nos ha pedido que tuviéramos hace 35 años. Y este pensamiento, hermanos, o este mensaje fue dado a un hermano. Y por eso yo quiero traer esto como reflexión, para que no sea nuestro caso. Tenga cuidado, se le dijo en esa ocasión, tenga cuidado de cómo se coloca usted en la oposición a la obra de la reforma pro salud. Ella avanzará porque constituye el medio que el Señor tiene de aminorar los sufrimientos de nuestro mundo, y esto es algo que necesitamos entender también,
no dice que va a quitar el sufrimiento del mundo. La reforma pro salud, hermanos, no va a eliminar el asunto de las enfermedades. ¿Qué dice ahí? ¿Qué palabra utiliza allí? Aminorar, pero sí al 100% lo que sigue con letras rojas. Purificación de ¿quién? Del pueblo. Hermanos, no va a haber purificación del pueblo de Dios sin la reforma en pro de la salud. No solamente estoy diciendo alimentación vegetariana, en la reforma pro salud, purificación del pueblo. Así que tenga cuidado de la actitud que asume, no sea que se lo encuentre causando división. Hermano mío, aun cuando usted deje de aplicar en su propia vida y a su propia familia las bendiciones que se obtienen al seguir los principios de la reforma pro salud, ¿de qué está hablando ahí, hermanos? De un estilo de vida, ¿verdad? Que implica no solamente lo que se está comiendo, sino cómo estamos viviendo. Principios de la reforma pro salud. No perjudique a otros oponiéndose a la luz que Dios ha dado sobre este tema. El Señor ha dado a su pueblo un mensaje con respecto a la reforma pro salud. Identificamos ¿qué palabras utiliza? Reforma alimenticia. Aquí está diciendo reforma en pro de la salud. Esta luz ha estado brillando y el Señor no puede sostener a sus siervos en una conducta que la contradiga. Él se desagrada cuando sus siervos actúan en oposición al mensaje referente al mensaje de la reforma pro salud que Él les ha dado para que den a los demás. Y ahora pregunta, ¿puede agradarle a Él que la mitad de los obreros que trabajan en un lugar enseñe que los principios de la reforma pro salud, y noten ahí las palabras, hermanos, porque es bastante claro, un grupo, dice, está enseñando sobre los principios de la reforma pro salud que se hallan tan estrechamente relacionados con el mensaje del tercer ángel como el brazo con el cuerpo, mientras, dice, es decir, la otra mitad o los colaboradores, por medio de su ejemplo práctico, enseñan principios que son completamente opuestos. Dice, ¿se agrada a Dios de ese tipo de trabajo? Que la mitad enseña una cosa, pero la mitad, dice, no lo está haciendo. Esto es considerado como un pecado a la vista de Dios. Nada, dice, trae más desánimo a los centinelas del Señor que el relacionarse con los que tienen capacidad mental, es decir, inteligencia, y entienden las razones de nuestra fe, pero por precepto y ejemplo manifiestan indiferencia hacia las obligaciones morales. Y no está hablando de los 10 mandamientos, hermanos, del contexto en el cual está poniendo obligaciones morales, está relacionado con los principios de la reforma pro salud. Terminamos con esta cita. El pueblo remanente de Dios debe ser un pueblo convertido. La presentación de este mensaje, y si ustedes leen todo el contexto de este párrafo, está hablando del mensaje de la reforma pro salud. Dice, la presentación de este mensaje debe tener por resultado la conversión y la santificación de las almas. Quiere decir que cada vez, hermanos, que se predica un mensaje de reforma en pro de la salud, el resultado de esa predicación o el resultado de esa predicación debería de ser conversión y santificación. El espíritu de profecía es bastante claro, hermanos. Conversión. ¿Qué es una conversión? Yo siempre lo explico. La conversión es que usted va para allá y cuando dicen conversión a la derecha, los que marcharon hacen un giro, o conversión a la izquierda. Eso es conversión, es decir, un cambio en nuestro estilo de vida, un cambio en nuestra manera de vivir. Santificación. ¿Qué es la santificación? ¿Qué es la santificación? Es apartar, ¿verdad? Para algo especial. Y el espíritu de profecía, hay un texto que es uno de mis favoritos, dice, y esta es la verdadera santificación, aquella que tiene que ver con nuestros hábitos, hermanos, específico. Por eso dice aquí, el poder del Espíritu de Dios debe hacerse sentir en este movimiento, hermanos, de reforma, porque es una reforma. Poseemos, dice, un mensaje maravilloso y definido, tiene una importancia capital para aquellos que lo reciben, y debe ser proclamado con fuerte voz. Cuando los mensajes del primero, segundo y tercer ángel
cuando esos mensajes angélicos, dice el Espíritu de Profecía, o la Biblia dice, y fue predicado a grande voz, el Espíritu de Profecía menciona qué significa. No significa súbanle volumen al micrófono o yo gritar aquí desde el púlpito. No quiere decir eso. Fuerte voz, dice el Espíritu de Profecía, que es la obra eficaz del Espíritu Santo moviéndose en este movimiento. Ahora debemos creer con una fe ferviente, una fe firme y permanente, que este mensaje, hermanos, de Reforma Pro Salud irá cobrando siempre mayor importancia. ¿Hasta cuándo? Hasta la consumación de los tiempos. Quedémonos con este pensamiento. Hermanos, no nos opongamos a la obra de la reforma en pro de la salud. Otra vez voy a recalcar, no estoy hablando solamente de hacerse vegetariano. Reforma pro salud tiene que ver con todo el estilo de vida del cristiano. Y dice, y no se oponga a esto, porque ella avanzará y llegará hasta la consumación de los tiempos, porque es el medio que Dios tiene para aminorar el sufrimiento del mundo, y lo más importante es porque quiere purificar a un pueblo y prepararlo para su segunda venida. Que el Señor les bendiga.